Bueno, pues yo voy a hablar de, bueno, pues qué está haciendo la, la infección por el SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, pues en la atención hospitalaria. ¿eh? Eh, Pasaré algunas diapositivas algunas rápido, porque ya hay cosas que se han comentado los compañeros anteriores. Y bueno, simplemente decir que los tres síntomas cardinales de esta enfermedad es la fiebre, la tos y la disnea, y que, bueno, hay otros síntomas, pero los tres síntomas cardinales, fiebre, tos, disnea, y que está siendo una enfermedad que no solo afecta a personas mayores con comorbilidades, sino también está afectando a adultos jóvenes. Bueno, esto es más o menos el espectro de cómo es la evolución clínica de la enfermedad. Bueno, ya lo hemos comentado, se ha comentado antes, el 80% aproximadamente de los casos es una enfermedad leve, ¿eh? Y el 20% de los casos pues es una enfermedad grave, y el 5 o 6% es una enfermedad, pacientes que requieren ingresar en una unidad de cuidados intensivos, y muchos de ellos pues requieren intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Bien. Eh, una cosa importante que nosotros, y creo que pues, en la mayoría de hospitales deben estar haciendo, porque nuestro programa informático pues, lo permite, la historia clínica informática, es crear unos perfiles de analíticas, unos perfiles de analítica tanto en urgencias como analítica ordinaria, donde incluyamos los parámetros principales, tanto en urgencias como en la planta de hospitalización, y donde estarían pues, los parámetros, como ya digo, que van a medir fundamentalmente aquellos pacientes que evolucionan de manera grave, y que son aquellos pues, que tienen elevación muy importante de PCR, una linfopenia importante, donde hay también aumento de LDH y de transaminasas, y aumento del dímero D y de interleuquina 6, junto también con este parámetro que es la ferritina, que nos está ayudando mucho en tomar decisiones terapéuticas. Pongo en esta diapositiva cuáles son los patrones radiológicos que estamos observando. Estos serían en los TAC. El TAC no es una exploración radiológica que se esté haciendo de manera rutinaria, solo en casos que precisan, pero sí quiero comentar que esta sería más o menos la evolución que están tomando los pacientes que llegan a ser, que son pacientes graves, ¿no? Si normalmente los pacientes empiezan en esta, digamos, fase presintomática, o en la fase, en los casos leves, pues lo que habría sería pues pequeñas, veis, pequeños infiltraditos, lo que llamamos vídeo del ilustrado, que esto pues en las personas que evolucionan hacia formas más graves pues va aumentándose característicamente, son bilaterales y de inicio periférico. Posteriormente se pueden ir formando consolidaciones, y finalmente, pues los casos más graves pueden, y de hecho progresan hacia el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esto es la radiografía, porque sí que en la radiografía, digamos que sería la prueba radiológica rutinaria que utilizamos, pues bueno, pues vemos desde placas que son prácticamente normales, o fijándonos mucho con algún pequeño infiltradito, ¿eh? Acá donde ya se empieza a ver ese patrón de vidrio ilustrado que va progresando, y placas ya pues donde se van formando esas consolidaciones periféricas de personas que llegan ya al distrés respiratorio. Bien, ¿cuáles son los estudios microbiológicos que estamos haciendo? Bueno, pues los casos que se confirman, y todos los casos que ingresan en el hospital, se le realiza la prueba para confirmarlo, que en la actualidad la prueba es una PCR para detectar el genoma del virus en una muestra de aspirado nasofaríngeo, ¿no? Habitualmente, y por la época que estamos, pues estamos haciendo también, o inicialmente estábamos haciendo también concomitantemente la PCR de virus de gripe. Tengo que destacar que esta prueba de PCR, aun siendo la más sensible, no es una prueba infalible,
y hay un porcentaje importante que no voy a, bueno, pues en cada centro, en cada sitio, pues será más o menos alto, de falsos negativos. Y que por lo tanto tenemos que, en muchos casos, si la sospecha clínica es alta, plantear una segunda muestra. Incluso estamos haciendo pacientes donde con una tercera muestra tenemos que plantearnos el intentar confirmar el caso. Y luego podemos hacer otras, o hacemos otras exploraciones, otros estudios microbiológicos concomitantes, como veis aquí. ¿eh? Eh, Quiero pasar ahora a, digamos, lo que sería la logística de atención de estos pacientes dentro del hospital, sin entrar mucho en detalle. ¿eh? Los pacientes, pues, van prácticamente todos van a ingresar en el hospital a través del servicio de urgencias, y lo que en todos los hospitales se ha hecho, supongo que será así en todos los hospitales, es identificar a aquellos pacientes con varias preguntas básicas, fundamentalmente si tienen fiebre y síntomas respiratorios, y identificar a estos pacientes y a partir de ahí aislarlos y en ese momento ya establecer dos circuitos diferenciados de admisión en las urgencias, uno que sería para pacientes con patología respiratoria, que irían por un circuito de aislamiento con la sospecha de que pudiera ser una infección por el COVID-19. ¿no? También quiero comentar que hay que hacer, solo si son estrictamente necesarios, procedimientos que generen aerosoles, porque eso aumenta la transmisibilidad del virus. Lo que se ha comentado antes para atender al paciente hay que ponerse equipos de protección individual que se van adaptando a actuaciones de bajo y alto riesgo, y no quiero entrar ahora mismo aquí en detalle. ¿eh? Y una cosa que estamos haciendo es minimizar el número de visitas. Una vez que los pacientes están ingresados, intentamos minimizar el número de visitas haciendo un checklist, pues un formulario parecido al que la doctora María Ángeles Medina ha comentado antes su intervención, que entre solo un facultativo, mejor en coordinación con la enfermería. Hay que reducir la medicación intravenosa a la imprescindible, porque eso pues también hace que el personal sanitario entre más veces a las habitaciones de los pacientes, y las pruebas complementarias hay que hacerlas imprescindibles para el adecuado manejo clínico. Estamos utilizando materiales comunes para estos pacientes con COVID, es decir, se han comprado pulsioxímetros para que cada paciente disponga de un pulsioxímetro, y estamos también pues muchas veces haciendo consulta, aunque estemos en la habitación, en el despacho de al lado, pues por evitar el número de visitas, pues haciendo llamadas telefónicas e entrevistando también a los pacientes por teléfono. Eh, ¿Y cómo se están agrupando los pacientes en los hospitales? Pues en salas de aislamiento. Lo que se está haciendo en el Hospital General de Alicante es hacer, a medida que tenemos más pacientes, que los pacientes se van acumulando, pues se están abriendo salas, primero para casos con sospecha, y otras salas para casos confirmados. Y cuando los pacientes que están en la sala con sospecha se confirman, pues pasan a la sala de confirmados, y si son negativos, pasan ya a una sala que no es una sala de aislamiento. Y hemos formado, evidentemente, la atención de estos pacientes que se están acumulando, y que prácticamente el hospital está dedicado ahora a la lucha contra esta enfermedad, ha hecho que tengamos que echar mano de compañeros de otras especialidades, empezando primero por las especialidades clínicas, y formar equipos médicos. En cada equipo médico hay uno o dos coordinadores, y esos equipos médicos pues están formados también por médicos adjuntos, tanto de medicina interna infecciosa, neumo, como de otras especialidades, y también por residentes. Bien, en la exploración física de los pacientes es fundamental también, como se ha dicho antes, no es necesario hacer una exploración física diaria. Nos tenemos que guiar por parámetros objetivos, como son fundamentalmente la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Los factores pronósticos ya no los voy a comentar, ya se han dicho antes, y
sí que vamos a entrar ahora en lo que qué medidas terapéuticas, qué tratamientos estamos administrando a estos pacientes y creo que esta diapositiva es la más importante de mi intervención. ¿eh? Estamos viendo que esto se comporta inicialmente como una infección viral, en las fases iniciales, esa fase presintomática o de síntomas leves, es cuando la persona, bueno, pues se ha contagiado recientemente. Aquí está la fase de infección viral aguda, con alta carga viral, pero esto es una infección que se va convirtiendo con el paso del tiempo en una enfermedad inflamatoria. Y yo creo que aquí está la clave de cómo abordar terapéuticamente esta enfermedad. Es decir, una infección viral que se comporta como se va comportando con una enfermedad inflamatoria y que en los casos más graves termina en distrés respiratorio y por lo tanto el abordaje terapéutico, digamos que podríamos dividirlo pues eso, pues en un tratamiento, teóricamente un tratamiento antiviral, un tratamiento antiinflamatorio inmunosupresor y por supuesto el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué tenemos que decir del tratamiento farmacológico? Pues con el tratamiento farmacológico que tenemos en la actualidad hay una escasa evidencia científica, como no podría ser de otra manera, dado que es un problema que nos ha venido de golpe. Y que los fármacos que se están utilizando pues están basados en datos observacionales de la epidemia de SARS-CoV en China y en Italia, de la extrapolación de la experiencia clínica en epidemias similares como fueron el SARS y el MERS, y de la eficacia de los fármacos en estudios in vitro y del mecanismo de acción de los fármacos. Pero realmente no tenemos una evidencia más allá de esto. Empiezan, eso sí, a publicarse los primeros ensayos clínicos, e incluso se comparten resultados de estudios antes de su publicación, pero que en general la mayoría de ellas son con muestras pequeñas de pacientes. Y como comentaba, pues estos son fundamentalmente los fármacos disponibles, algunos de ellos como el Remdesivir. La disponibilidad solo es participando en ensayos clínicos. Lo pongo aquí con diferentes colores porque el lopinavir, ritonavir, que es un antiviral que se utiliza en la infección por VIH, y el Remdesivir son fármacos antivirales. La cloroquina es un fármaco antimalárico con una actividad inflamatoria inmunomoduladora conocida desde hace tiempo. Y luego tenemos los fármacos antiinflamatorios inmunosupresores, como son los corticoides, y fármacos como anticuerpos monoclonales, como puede ser el tocilizumab. ¿eh? Como veis aquí, casi todos estos fármacos, bueno, pues se están utilizando a partir de que hay datos de que su actividad in vitro eh, es más o menos potente frente al SARS y al MERS, y en algunos casos también hay estudios de actividad in vitro frente al SARS-CoV-2. En algunos de ellos, pues hay datos de que han sido útiles en ensayos clínicos, en el caso del lopinavir, ritonavir, en el MERS, en el caso del Remdesivir, con la enfermedad por virus ébola. Y bueno, pues, y en cuanto pues, a ensayos clínicos, la eficacia del ritonavir, lopinavir, ritonavir, hay un ensayo clínico que ahora mostraré rápidamente, donde no parece que haya eficacia frente al COVID-19. Y como he dicho, la clave de la enfermedad está en los fármacos antiinflamatorios e inmunosupresores. Bien, este es el ensayo clínico más grande que tenemos ahora mismo con respecto al tratamiento de la infección COVID-19, perdón, que es un ensayo clínico con lopinavir, ritonavir, y que, bueno, que frente al grupo control, que sería la terapia, digamos, entre comillas, estándar, pues no ofreció ventaja el añadir lopinavir, ritonavir, tanto en cuanto a parámetros de mejoría clínica como en reducción de la carga viral del virus. Hay que decir, no obstante, que este ensayo, la mayoría de los pacientes pues, estaban en estas fases ya avanzadas de la infección, donde lo que predomina es la respuesta inflamatoria.
Este es el estudio en el que basamos la utilización del tocilizumab, un fármaco anticuerpo monoclonal inhibidor del receptor de la interleuquina 6 que se utiliza para la artritis reumatoide, y es un trabajo pequeño con 21 pacientes que sí es un estudio observacional donde se ve que mejoran pues tanto parámetros como es la temperatura y las necesidades de soporte de la insuficiencia respiratoria. Con hidroxicloroquina y en algunos pacientes asociados a citromicina, pues tenemos este pequeño ensayo clínico, que es un ensayo abierto, no es aleatorizado, donde vemos que la utilización de hidroxicloroquina es eficaz, y más aún si se asocia con acitromicina. Y aquí tenemos, bueno, con los corticoides tampoco, los corticoides sabemos que son fármacos los que llevamos utilizando de toda la vida, que son potentes antiinflamatorios, inmunosupresores, pero tampoco tenemos una evidencia que provenga de ensayos clínicos con respecto a su utilidad en la infección por COVID-19, aunque esto es recientemente, este es un ensayo que todavía no está publicado, es donde la utilización de prednisolona en pacientes con neumonía ya grave, pero sin necesidad de llegar al estadio del síndrome de distrés respiratorio, pues Disculpa, parece que es... tengo ¿Sí? que decir que te queda un minuto. Vale, vale, María Ángeles, me va quedando poco. Eh, Veis que la mayoría de pacientes, bueno, pues van respondiendo en cuanto, comparado con las personas que no llevan tratamiento con metilprednisolona, pues mejoran en cuanto a el descenso de temperatura, y también y mejoran en cuanto a la mejoría en la saturación de oxígeno. Una cosa muy importante cuando manejamos estos pacientes es que algunos de estos fármacos, sobre todo lopinavir, ritonavir, sobre todo pues cloroquina, acitromicina, pues tienen interacciones con otros muchos fármacos que utilizan los pacientes, sobre todo los pacientes mayores con comorbilidad, y siempre tenemos que chequear si alguno de los fármacos que lleva el paciente pueda tener interacciones importantes con estos medicamentos. Para eso existe esta página web que veis aquí, donde hay unas tablas muy ilustrativas donde nos indican las posibles interacciones que pueda haber. Junto al tratamiento farmacológico, pues si sospechamos que puede haber una coinfección bacteriana, se administran antibióticos, fundamentalmente beta-lactámicos. Los corticoides ya lo he comentado. Probablemente, pues bueno, no se recomiendan en fases iniciales de la infección, a no ser que exista broncoespasmo, pero sí que yo creo que se deberían iniciar en casos de progresión de la neumonía o de la insuficiencia respiratoria, y por supuesto en el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Hay que tener precaución con la fluidoterapia. Y la tercera vertiente de manejo de estos pacientes en el hospital es el manejo de la infección respiratoria aguda. Yo creo que lo que finalmente termina salvando a los pacientes, estos pacientes graves, aparte del tratamiento antiinflamatorio, es el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, que no voy a entrar ahora en detalle. ¿eh? Pero el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda en los pacientes más graves de elección aquí es la ventilación mecánica invasiva, y como técnica no invasiva, antes de llegar a este punto, pues está fundamentalmente la terapia de alto flujo con cánulas nasales, y hemos visto que también el poner a los pacientes durante manera cíclica, durante 2, 3, 4 horas en situación de prono, mejora su situación respiratoria. Bueno, esto sería el alta de urgencias, pues es en pacientes fundamentalmente jóvenes sin criterios clínicos de gravedad y sin comorbilidades. Y cuando damos alta hospitalaria en un paciente ingresado, pues el alta lo decidimos el alta por criterios clínicos, no por negativización de la PCR del virus, y sobre todo pues a partir de los 7 días. Entonces, eh, todos los casos se van con 14 días de aislamiento a su domicilio. Y simplemente para terminar,
yo sí que voy a terminar con esta frase, vaya pesadilla, y esto es una fotografía del hospital y una de las cosas que sí que quiero destacar es que quizá la única cosa positiva que de momento estamos viendo es el hecho de que podamos trabajar tranquilamente sin esa cantidad de familiares que siempre teníamos rondando y visitando el hospital. Nada, muchas gracias